Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Según el doctor Ignacio Soa, uno de los desafíos más complejos del proceso jurisdiccional es que los jueces imparciales deban valorar las pruebas de forma racional. Recibimos al doctor Soa para analizar los temas que habla en su libro, La valoración imparcial y racional de la prueba. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a la hora de tomar una decisión judicial, ¿por qué es importante que la valoración de la prueba se haga de forma racional? Mm, Bien, es uno de los ejes de esta publicación. En primer lugar, tengo que aprovechar para agradecer a todo el equipo de Fundación de Cultura Universitaria por llevarlo adelante. Creo que quedé muy contento con el libro. Es una publicación, un libro no muy extenso, pero en el cual se condensan algunas de las ideas, de las principales ideas que tengo sobre estos temas, que son básicamente, como tú bien decías, la valoración racional y la cuestión de la incidencia de la imparcialidad, que supongo que ahora después la vamos a conversar sobre ese tema. Con relación a la valoración racional de la prueba, yo creo que está en juego la calidad y la legitimidad de las decisiones que toman los jueces. Esto no solo hace a lo que es la aplicación o la interpretación del derecho sustancial, sino también sobre cómo se manejan en los casos concretos con relación a la evidencia y a la información que se recolecta y que hay que valorarla a los efectos de tomar una decisión. Creo que la valoración racional, y hay un poco que contextualizar y explicar brevemente algunas de estas ideas, es tanto como una actividad, como también puede ser vista como un resultado, ¿no? Resultado, o sea, es una actividad que hay que llevar a cabo racionalmente y también tiene que arrojar un resultado racional. Desde el punto de vista de esta actividad, entonces, tiene que ser llevada a cabo de modo racional, y es algo que en realidad ya surge de las pautas que nos da nuestro legislador. Si quienes nos están escuchando pueden ver lo que dice el artículo 140 del Código General del Proceso, por ejemplo, se van a dar cuenta que ahí se dice que las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto racionalmente. La valoración, entonces, ya de arranque es una actividad que hay que hacerla de modo racional, no irracional, y que también sobre esto podemos conversar, va más allá de lo que es la mera convicción del juez, la íntima convicción del juez, ¿no? Estamos todo el tiempo tratando de ir hacia lo racional y evitar situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la arbitrariedad. Y en cuanto al resultado, justamente lograr valorar esta información, determinar la fiabilidad de la prueba, la eficacia de la prueba, el grado de corroboración que tiene la prueba. En definitiva, les podría decir a todos que creo, también lo dejo dicho en el libro, que la valoración racional es un derecho que tienen las personas, es una garantía, en definitiva, ante la autoridad de los jueces. En este caso, los jueces van, como decía hace unos minutos, a tomar decisiones, y a esas decisiones van a llegar luego de valorar racionalmente los elementos que integran la prueba de un caso concreto. Y cuando el juez tiene que tomar esa decisión, un momento de valorar la prueba, ¿cuáles son los aspectos principales que tiene que tener en cuenta para que esa valoración sea de forma racional? Bien, ahí es como complementar lo que se venía diciendo. Hay que manejar la idea de cómo se trabaja racionalmente, en este caso la valoración, y si de alguna manera podemos llegar a identificar criterios para hacer las cosas de modo racional. En el libro se dan algunas pistas acerca de esto, pero es un tema que en realidad escapa un poco a la cuestión jurídica. Yo me pregunto en la obra si estos criterios de racionalidad hay que dejarlos plasmados en la ley, hay que positivizarlos. Eso puede ser discutible y encierra algunos peligros. O sea, no necesariamente le tenemos que decir a los litigantes y a los jueces cómo tienen que valorar racionalmente, porque la valoración racional va más allá
de lo que pueda decir el legislador. Y además, cuando se positivizan, se dejan plasmados en la ley los criterios de valoración, eso puede ser peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido de que lo que se positivice, lo que se plasma en la ley esté equivocado. Y hay ejemplos de que el legislador plasma, deja tasadas algunas cuestiones que no son del todo correctas. Pero, en definitiva, creo que acá hay en los últimos años aportes de la doctrina, no solo en este libro, también en un libro que sacamos con Fundación de Cultura también, que se llama La prueba en cruce de caminos, en otras obras, en la jurisprudencia nacional. Hay trabajos que nos dicen que esto de la racionalidad tiene que ver con, en definitiva, cuestiones que hacen a criterios, se quiere, epistemológicos para llevar adelante esta actividad. Otra cosa que hay que tener en cuenta no es solo que el juez sienta que está haciendo una actividad de un modo correcto, sino que lo tiene que plasmar en pautas racionales. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto exige cierta diligencia acerca de cómo se tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, y es un lugar bastante común decir que la prueba se valora individualmente, se valora en el conjunto de determinados medios de prueba y también a nivel global del cúmulo de pruebas que hay en un expediente. Eso es una pauta que sí nos da el legislador y sobre eso tenemos que pensar la prueba y poder valorarla. Me gustaría decir además una cosa adicionalmente. Yo creo que, y esto tiene que ver también con la cuestión de la imparcialidad, no importa tanto de dónde viene la prueba, de dónde proviene, cuál es el litigante que la ofrece, sino que toda la prueba va a tener que ser valorada más allá, entre comillas, de su origen, ¿no? Hay que romper de alguna manera el nexo de pertenencia de la prueba con las partes. A veces se puede escuchar por ahí decir, esta prueba es de tal parte, esta otra prueba es de tal. Pero eso no es así. En el proceso tenemos principios como el de la comunidad de la prueba que llevan a que la prueba tenga que ser valorada más allá de quién la ofrece. Y en eso también hay cuestiones de racionalidad que están en juego. Y el juez o la jueza que toma el caso, ¿tiene que ser necesariamente imparcial para poder valorar esta prueba? Sí, tenemos que considerar que la imparcialidad es como un punto de partida, es una cuestión actitudinal. Necesitamos jueces y juezas que sean imparciales, es como una base sobre la cual vamos a poder trabajar. Creo que en este libro se manejan pautas que tienen que ver con pronunciamientos y jurisprudencia internacional vinculada a estos temas, a estándares internacionales que tienen que ver con la imparcialidad y a su vez la imparcialidad vinculada con la cuestión de los prejuicios, de los sesgos, de los condicionamientos que pueden tener los jueces. Las conclusiones o la actividad y las conclusiones de esa actividad de valoración que llevan adelante los jueces se tienen que basar en la valoración de la evidencia y no en los prejuicios o estereotipos que pueden tener los jueces. Cuando hay jueces que de alguna manera vienen o no se desprenden de determinados estereotipos, sesgos o prejuicios, bueno, eso puede impactar después y seguramente impacte en el resultado, en la actividad y en el resultado de la valoración. Por eso decía que la imparcialidad tiene que ser como un punto de partida, una cuestión actitudinal. Y a mí ahí me gustaría agregar algo más. Estamos hablando de jueces, de personas, errores cometen y van a seguir cometiendo. Esto a su vez vamos a hablar sobre la utilización de la inteligencia artificial, la valoración de la prueba, pero estamos hablando de personas y de que los errores existan en el proceso. Lo que estamos haciendo es trabajar para tratar de que esos errores sean cada vez menos o poder identificarlos, controlarlos y reaccionar frente al error, minimizar el error, pero que los jueces viven en una sociedad que culturalmente los condiciona, es así. Hay como también algunos mitos con relación a esto, ¿no? Pero tenemos que entender que el juez está situado en una determinada realidad, en un lugar y un tiempo determinado. Y el juez no pierde contacto con esa realidad. Bien, ahora bien, en su decisión tiene que hacer las cosas de una determinada manera para que esas decisiones sean racionales y tengan legitimidad. Yo les decía hoy, por ejemplo, romper el nexo de pertenencia de las pruebas. No valoro determinada prueba de una determinada forma porque viene originalmente de una parte determinada. No. Por ejemplo,
tenemos que tomar en cuenta esa cuestión. Y en definitiva, otra cosa que se puede decir respecto del estatuto del juez y de cómo trabajan los jueces es que sus decisiones no traducen, si bien yo decía, el juez está situado en un determinado contexto, en una determinada realidad, las decisiones de los jueces no son las decisiones necesariamente de lo que opina la mayoría de una determinada sociedad. O sea, no traduce lo que quiere la sociedad en un determinado momento. No ese es el rol del juez. El juez actúa muchas veces de manera contramayoritaria, en contra de lo que pueden estar opinando las mayorías. No es que el juez decida en base, por ejemplo, a lo que se opina en redes sociales, a lo que se opina en determinadas encuestas. No, el juez tiene que decidir en base a un trabajo que realiza de modo racional sobre, básicamente en esto que estamos hablando, sobre la prueba, ¿no? Bien, decías hace un rato que es algo base que los jueces tengan que ser imparciales. Entonces, ¿qué pasa si en definitiva no lo son? Si hay prejuicios o si hay sesgos a la hora de valorar la prueba, ¿se puede seguir adelante o eso constituye un problema? Estamos como que comenzando a tratar estos temas en la literatura procesal. Nos estamos dando cuenta de que son importantes, de que los tenemos que analizar. Pero es que en una visión más tradicional, más clásica de la valoración de la prueba, estos temas no se incluyen. El libro trata sobre un tema clásico, tradicional, como el de la valoración, pero lo que me planteas en la pregunta se incorpora al libro y creo que es una de las novedades que el libro trae, ¿no? Como todos estos temas de los prejuicios, de los estereotipos, de los sesgos, de alguna manera pueden desafiar al juez en la realización de una labor imparcial. Yo creo que están conectados, que identificar, desenmascarar a los prejuicios es una tarea complicada, por lo que decía recién, todos cargamos con cosas y estamos situados y condicionados por un determinado contexto. Es difícil muchas veces cambiar nuestras creencias, ¿no? Pero hay que, de alguna manera, pienso que capacitar a los operadores del sistema de justicia en estos temas para que puedan hacer ese trabajo, ¿no? Si hay información en el expediente, si hay evidencias, elementos que indican lo contrario a nuestras creencias, bueno, vamos a tener que asumirlas y valorarlas. Nuestras creencias no pueden condicionar el resultado. Subjetividad va a haber, es inevitable, pero creo que tenemos que ir generando herramientas para, de alguna manera, neutralizarlo o minimizarlo y dar una mayor transparencia, ¿no? Por eso me parece que es importante trabajar en temas como el de la motivación, ¿no? Y también, y con esto redondeo un poco la idea, no solo trabajar con los jueces, también trabajar con los abogados, los litigantes. Los litigantes también pueden, si bien tienen una posición parcial en el proceso, también pueden aportar para de alguna manera ayudar a identificar los prejuicios, los sesgos, los estereotipos que se estén manejando en un determinado proceso. Eso es un poco fruto del debate y del contradictorio en un caso concreto, ¿no? Creo que es una tarea que hace a todos los que son convocados en un proceso, ¿no? Hablabas recién de la motivación probatoria, lo hablas también en tu libro. ¿Qué significa este concepto? Bueno, motivar es también una garantía, motivar las decisiones, porque, a ver, esto está relacionado no solo con lo que esperan los litigantes en un caso concreto. Los litigantes tienen que entender por qué se resuelven de determinada forma casos, los problemas que son planteados ante los jueces, tienen que entender lo que el juez decide, porque el litigante, de alguna manera, la motivación le va a ayudar no solo a comprender y a saber si tiene que cumplir o no con determinadas cosas que se dicen en la sentencia, sino también tiene que tener la posibilidad de controlar lo que esa sentencia establece. Y además es importante para la sociedad en su conjunto que entienda lo que deciden los jueces y cómo han trabajado el caso y la conclusión a la que han llegado. Hay más de una dimensión involucrada en la motivación, no solo para el caso concreto, sino también una cuestión dirigida a la sociedad. Y por otro lado, la motivación, este libro la trabaja por el lado de la prueba. Motivar las decisiones, justificar las decisiones puede tener que ver con aspectos que no son los tratados en este libro, porque también hay que motivar y justificar en lo que es la aplicación del derecho, las decisiones, pero acá concretamente nos centramos en la vinculación de la motivación con la valoración. Creo que la motivación de alguna manera ayuda
a minimizar la cuestión de la subjetividad, como decía hoy, ¿no? Porque no es que los jueces puedan decidir como quieran el caso y llevar a cabo esta actividad de valoración de cualquier modo. No hay como una subjetividad pura. O sea, no, el sistema no la tolera, no la toleraría. Entonces, la motivación le impone el desafío del juez de que explique determinados razonamientos que fueron necesarios llevar adelante para decidir. Hace a un control de la decisión, como les decía hace un rato. Hace a que las decisiones, en cierta forma, sean pensadas, no apresuradas, ¿no? O sea, la exigencia de trasladar a una motivación una decisión hace que los jueces tengan que poner de sí para explicar las cosas. Y en ese sentido se ha trabajado mucho por parte de los jueces y creo que podamos seguir trabajando en estándares para una motivación adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo hago referencias en el libro a algunas cuestiones que se dicen en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Bueno, ¿cuál es la motivación mínima que se espera de los jueces en materia probatoria? Es importante que trabajemos en eso. Y de nuevo, siempre va a haber errores o vicios en la motivación. Esto se estudia tradicionalmente y aparece así en la jurisprudencia. Pero lo que buscamos es tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? Hay desafíos concretos en cuanto a la motivación probatoria. Eso también surge del libro, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que establece el artículo 140 del Código General del Proceso o el 143 del Código del Proceso Penal. Yo algo de esto mencionaba hoy al comienzo. Los jueces, a mi criterio, tienen que explicar no solo por qué se basan en determinada prueba, principalmente para fundar su decisión, sino también por qué descartan determinadas pruebas, por qué no la utilizan o, en definitiva, considerar cuestión desde el punto de vista de una valoración completa e integral de la prueba, plena de la prueba, ¿no? Tienen que valorar todo ese cúmulo de pruebas del que hablábamos hoy al comienzo. No puede ser que dejen de lado determinadas pruebas en esa caprichosamente o arbitrariamente para la valoración. O que digan, sin caer en una arbitrariedad, bueno, fundamos nuestra decisión en determinados medios de prueba. No voy a explicar por qué los otros medios de prueba no los utilizo o no me aportaron nada relevante para mi decisión. No, creo que se puede trabajar en la motivación en eso, ¿no? En hacer una motivación integral y por ahí hay un punto en contacto, sí, entre la motivación y la valoración. En esta misma línea nos decías anteriormente que las pruebas se deben valorar de forma conjunta y no individualmente. ¿Esto aporta a que la valoración sea racional? Sí, es que imagínate que lo que puede llegar a suceder si de alguna manera, como decía hoy, capaz que la palabra suena un poco fuerte, pero caprichosamente digo, no voy a considerar determinadas pruebas del caso. Sí, en realidad eso no. La prueba es algo que me va a aportar información para el caso y tengo que de alguna manera ver cómo se comporta esa prueba individualmente. Por ejemplo, prueba testimonial, determinados testigos, la información que aportan determinados testigos, pero también tengo que ver la información que me aportan esa prueba testimonial, comparándola, confrontándola con lo que me dicen otros testigos y a su vez con otros medios de prueba, como pueden ser documentos, pruebas periciales. En definitiva, tengo que hacer una valoración integral y creo que eso es importante que después se plasme en la decisión. Pero otra cosa que me parece importante con esto que me estás preguntando es que hay que tener cuidado de no confundir las cuestiones. Una cosa es la valoración, otra cosa es la motivación, otra cosa es el tema de los estándares de prueba. Hay obras que han publicado Fundación de Cultura sobre eso, por ejemplo, una de Boris Rodríguez sobre estándares de prueba. Son temas diferentes que se pueden complementar. Creo que los lectores del libro podrían estar interesados en complementar con esas otras lecturas, pero además tendríamos que distinguir lo que es el trabajo de los operadores de justicia en la conformación de ese cúmulo de pruebas. Yo puedo valorar determinada prueba, pero en realidad hay que ver si ese cúmulo de pruebas es, si lo quiere, completo o incompleto. Primero tengo que trabajar en la conformación del cúmulo de pruebas y tengo que actuar diligentemente por ejemplo, en un caso penal, los fiscales recolectando evidencias tienen que lograr formar un cúmulo de pruebas lo más completo posible. Ese cúmulo después va a ser el que tiene que ser valorado. Pero hay un tema, como les decía, de diligencia en la conformación del cúmulo de prueba que es previo a la diligencia que se tiene que tener a la hora de valorar racionalmente la prueba. ¿Y qué pasa si ese cúmulo de pruebas que decías es incompleto? Y pueden pasar varias cosas. Puede
puede ser que haya un tema de responsabilidad profesional de las personas que trabajan en la recolección de evidencias, porque si no hacen bien su trabajo, no hacen bien las investigaciones que tienen que hacer para recolectar evidencias, o no aportan toda la evidencia, bueno, eso puede generar de que después perdamos información que era relevante o no contemos con todos los elementos para decidir el caso. Y en primer lugar, entonces puede generar un tema de responsabilidad profesional. Puede ser también de un abogado particular que por no trabajar en aportar un cúmulo, no formar un cúmulo con todos los elementos que se podría considerar relevantes para un caso, perjudica a su cliente, ¿no? Y después, claro, si no logramos formar un cúmulo de prueba lo más completo posible, la valoración podrá seguir siendo racional, la valoración que hace el juez, pero capaz que no llega a tener el juez todos los elementos necesarios, por ejemplo, para tomar una decisión en un determinado sentido, para que se entienda corroborada una determinada hipótesis. Entonces puede perjudicar, evidentemente, el resultado final también, ¿no? Bien. Y para finalizar, ¿qué consideras que se puede hacer para mejorar la forma en que se valoran las pruebas? Varias cosas. Creo que también el libro tiene una parte final de tipo propositiva. Creo que el rol de la academia en proyectar, en aportar ideas, en proponer cosas para mejorar nuestras prácticas, creo que es algo que tenemos que hacer. Por eso aporto algunas ideas concretas. Creo que también esa forma de pensar desde la academia los problemas que hacen a la valoración de la prueba importa para anticiparnos a determinados problemas. O sea, la valoración de la prueba puede enfrentar en los casos concretos determinadas dificultades, pero vamos a anticiparnos a las dificultades que tenga la valoración de la prueba en los casos concretos y pensar con carácter general cuáles son los principales desafíos de la valoración. Creo que eso lo puede hacer la teoría, lo puede hacer la academia, pensar más allá de los problemas del caso concreto para tratar de pensar más globalmente, más en clave de sistema. Creo que hay discusiones que se pueden dar acerca de cómo valorar la prueba, que son debates de política pública o vinculados a ciertos debates que se pueden dar en ámbitos institucionales. Por ejemplo, pienso que hay que dar algunas discusiones acerca de la valoración de la prueba, por ejemplo, en las escuelas judiciales. Nosotros tenemos el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el CEJU, donde se forman los jueces. Bueno, hay problemas que se pueden discutir en ese ámbito porque son compartidos de todos los desafíos que deben afrontar todos los jueces más allá del caso concreto que tengan. Creo que hay debates que se pueden dar el día de mañana, eventualmente, por ejemplo, en un Ministerio de Justicia. Pensar institucionalmente, como les decía, más allá del caso concreto. Creo que los jueces muchas veces están acostumbrados a una lógica de trabajo muy individualista. No son los jueces del caso los que tienen que resolver y se pierde eso que se da en otras realidades, en otros trabajos, por ejemplo, de la mecánica del trabajo en equipos. Por ahí en el libro digo, qué bueno sería que los jueces, de alguna manera, por eso hablaba hoy de las escuelas judiciales, se juntan, compartan sus inquietudes y digan, está pasando esto, estos son los desafíos que tenemos. Por ejemplo, charlemos acerca de los sesgos, de los prejuicios, de los estereotipos. ¿Cómo reaccionamos? Más allá del caso concreto, ¿cómo reaccionamos profesionalmente como jueces? Y otra cosa que lo planteo como para generar debate, sé que es un tema que puede ser polémico, es, por ejemplo, el del uso de las checklists como guías para la valoración de la prueba. En eso también impacta la inteligencia artificial, porque creo que hay checklists, por ejemplo, que se puede ayudar a la construcción de estos listados con herramientas de inteligencia artificial, pero repito, es un punto que lo dejo en el libro como para seguir el debate, más bien no es la idea de finalizar el debate con esto, sino que sea el puntapié para seguir discutiendo acerca de cuestiones mínimas o guías de ayuda para la valoración de los jueces, para que no sea una tarea a la que los jueces se enfrentan aisladamente, individualmente, sino que se vea que hay un pensamiento colectivo detrás de esta actividad y que hay cosas que se pueden mejorar para ayudar a construir mejor esta teoría, ¿no? Y hacer mejor esta tarea. Muchas gracias, Ignacio Soba. Un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Si estás interesado en profundizar sobre este tema, podés encontrar el libro en nuestra página web fcu.edu.uy y en nuestras librerías. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.